En su gira por Estados Unidos, el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, ha logrado destrabar créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y también ha logrado captar un préstamo adicional del Banco Mundial, pero necesita que se cumpla el acuerdo que hizo con ciertas empresas agroexportadoras de soja para liquidar 5.000 millones de dólares que servirían para fortalecer las reservas. Hay que recordar que previamente se anunció un tipo de cambio diferencial para productores y agroexportadores que liquiden las reservas durante septiembre, el cual el valor va a ser 200 pesos por dólar, y hay que tener en cuenta que en algunos medios esto se denomina como dólar soja. Para conversar del tema tenemos el agrado de recibir una vez más al economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Gonzalo Augusto. Gracias por acercarte a la altura. ¿Cómo estás, Seba? Muy buenas noches. Bueno, ahí lo mencionábamos. El dólar soja ha tenido un debut de 3 jornadas. Acá la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales estima que han ingresado más de 1.000 millones de dólares. ¿Vos creés que este ritmo, Gonzalo, es de esperar que se cumpla esta meta que se ha trazado el gobierno nacional de poder tomar a partir de las agroexportaciones 5.000 millones de dólares en concepto de soja en septiembre? Bueno, yo creo que es posible, principalmente porque está la producción, está el producto para hacerlo. Hay más de aproximadamente unas 20 millones de toneladas que todavía restan por comercializar de la campaña. Entonces, la mercadería está, hay que ver la voluntad o no de los productores en base a los incentivos que tengan. Bien, déjame decir algo. Estiman también que ya estas liquidaciones que se han hecho a partir de la implementación del dólar soja equivalen a 3 millones de toneladas. Vos me decís, hay 20 millones en stock, depende de la voluntad. ¿Cómo estás viendo el tipo de cambio para el productor? ¿Es conveniente? Sí, más allá de la voluntad de los incentivos que tenga el productor, porque el productor, obviamente, como cualquier agente de la economía, va a ver si tiene los incentivos o no para hacerlo. Hasta ahora son 3 millones de toneladas, como vos dijiste, todavía quedan bastante días, quedan 22 días para que se termine este beneficio que se le dio de manera excepcional a los productores. Hay que ver cómo continúa porque se dio una dinámica bastante interesante. El viernes pasado teníamos un precio de la soja de 54.000 pesos por tonelada. Y claro, cuando se anunció la medida y uno veía que eran 200 pesos por dólar, podía ser una mejora de hasta el 44% en el precio del productor, que podía estar en 77.000, 78.000 pesos por tonelada. Obviamente, el lunes, martes, apareció mucha oferta de soja, eso hizo caer el precio en el mercado interno, también en el mercado internacional, y cuando uno ve la mejora ya pasamos los 77.000, 78.000 a 69.000 pesos por tonelada, que obviamente sigue siendo un precio atractivo para el productor, que lo está aprovechando básicamente, lo que se vio mucho en estos días, para canjear por insumos para la próxima campaña y obviamente también para vender y hacerse de el efectivo del producto de esta venta. Muy bien, ahora vos decías, algunos productores con necesidades en vistas a las próximas campañas han liquidado parte de su cosecha, pero ¿crees que esto puede modificar alguna decisión a futuro, por ejemplo, en materia de siembra, que vayamos a una mayor, por así decirlo, entre comillas, sojización de los campos? Bueno, eso es bastante probable porque, claro, el productor que sembró maíz, trigo, sembró en mayor proporción, no vio esos incentivos como los tiene ahora para soja, donde obviamente es una mejora bastante importante comparada a la que tiene. Entonces, es probable que en la próxima campaña podamos llegar a tener una mayor área de siembra. También producto de que sembrar soja es relativamente más barato que maíz y estamos en un contexto de insumos más caros. Y también algo que me parece muy importante es que esta medida que se tomó ahora en septiembre podría llegar a replicarse en lo que es noviembre. Claro. Si todavía al gobierno le falta una inyección adicional de dólares. Exactamente, yo creo que parte de la respuesta tiene que ver con lo que vos acabas de marcar al final, es si se va a ver como una especie de extensión, prórroga de esta medida que sea incentivo para que cambie el mix de siembra en los cultivos, o sea, que haya una mayor preponderancia de la soja. Pero mencionaste el maíz, ¿cómo viene la campaña acá en Córdoba? Bueno, el maíz ya prácticamente terminó de cosecharse en Córdoba, tuvimos más de 20 millones de toneladas cosechadas, lo cual es una campaña bastante buena, a pesar de que tuvimos una segunda niña por segundo año consecutivo, pero fue una muy buena producción de maíz, de soja no fue tan buena, así que hay que ver ahora cómo se están preparando. Yo estuve el lunes dando una charla en el interior y me estaban contando que están por hacer mucho maíz de nuevo, entonces todavía esa decisión no está terminada de cerrarse,
pero hay que seguirlo. ¿Y Recordemos, hasta cuándo tiene margen un productor de decir, bueno, yo me decido por maíz o soja, según bueno, todavía el calendario, ¿no? tenemos tiempo porque en Córdoba aproximadamente el 80% del maíz o la soja que se siembra en Córdoba es de manera tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que se extiende hasta fines de noviembre, principio de diciembre. Okay. Incluso algunos días de enero se está sembrando maíz en Córdoba. Por lo pronto, y también algo muy importante es las lluvias que recibamos. O sea, si no hay precipitaciones en determinado momento, no va a poder sembrar el productor. Bien, te llevo al tercer cultivo, por orden de importancia, estamos viendo los más sembrados, con hectáreas sembradas en Córdoba, tiene que ver con el trigo. El gobierno ha descartado que va a eliminar ese fondo estabilizador que buscaba desacoplar desde marzo, que está vigente, los precios del mercado interno con los del mercado externo. Así por lo menos lo ha manifestado Tombolini, que es el secretario de Comercio de la Nación, y ha dicho que van a ir por un nuevo mecanismo que compense demanda y el subsidio esté solo enfocado en la harina para producir del pan. Te traigo a la mesa de los argentinos y te pregunto, ¿vos crees que estas medidas van a ser suficientes para poder contener lo que es la actualización de precios, específicamente del pan? Puede aminorar un poco el incremento, reducirlo un poco, pero no va a tener el efecto que están buscando. O sea, anteriormente con el fideicomiso se estaba tratando de subsidiar lo que eran las bolsas de harina que utilizan las panaderías y hoy quieren subsidiar a las panaderías directamente y no a la bolsa de harina como se estaban haciendo anteriormente. Yo creo que esto es un desconocimiento, creo que no, o ya es algo que lo deben saber, pero bueno, quieren seguir aplicando este tipo de medidas que no tienen efecto porque el precio de la harina en el precio final de los productos de panadería es menos del 10%, o sea, hay un montón de otros costos, factores, costos impositivos, costos laborales, que tienen una incidencia mucho mayor. O sea, seguir echándole la culpa al trigo, al maíz, a la soja, de cómo están los precios internos, y aparte con un dato muy importante, el trigo subió cuando empezó la invasión de Rusia en Ucrania, prácticamente se duplicó a nivel internacional, fue un golpe muy fuerte, sí, recuerdo. Pero si hoy miramos los precios del trigo, están al mismo valor que el valor previo de la invasión. O sea, bajaron todo ese recorrido ascendente que tuvieron y nadie bajó los precios. Entonces, ahí hay una cuestión de que se da por otros componentes de estos incrementos. Mira, acá varios economistas, vos sos economista, me han solido decir, pocas veces he visto bajar un precio en Argentina, por más que los factores que inciden en la estructura de costo hayan bajado. Bueno, nos queda ya el tramo final del año. Esto es como una maratón, estamos en el sprint final. Quedan 4 meses a partir de esta entrevista, pero quería preguntarte qué escenarios ves vos más probable para el productor para lo que resta justamente de este 2022. Vos mencionabas, por ejemplo, yo creo que para las decisiones de siembra es importante el tema del clima. ¿Va a continuar la niña? Bueno, por tercer año consecutivo vamos a tener una niña. Generalmente en Córdoba son precipitaciones por debajo de lo normal en algunas zonas. Pero bueno, acá en Córdoba lo sorteamos bastante bien, no fue tan grave como en otros años, así que hay que ver ese componente climático, cómo se comporta, pero hay alguna serie de recomendaciones para el productor. Estamos observando precios a cosecha que son buenos, o sea, no son los que tuvimos esta campaña que estuvieron en los mayores niveles de los últimos años. Entonces también si se pueden aprovechar esos precios, hay que ir cerrándolos, hay que aprovechar los mercados futuros, no todos están ávidos no todos lo manejan tan bien, pero es una forma de aprovechar precios que están en muy buenos niveles. Hoy utilizar el dólar soja es una muy buena oportunidad también para financiar los insumos para la próxima campaña. Y bueno, también para ver qué hacen con los excedentes, también hoy es un buen momento. Y también ver cómo se va realizando la dinámica a partir de los meses siguientes. A ver, en 1 de agosto se lanzó ese 70-30 para vender soja, no se vendió prácticamente nada, y hoy tuvimos esta nueva política, entonces en septiembre tenemos dólar claro, soja. no descartemos que en octubre, noviembre pueda llegar a haber nuevas medidas si el gobierno requiere de esos dólares. Aparte venimos con una campaña de trigo que viene bastante floja, que se va a cosechar en diciembre y que también ya gran parte está vendido y que el gobierno ya utilizó esos fondos. Entonces eso también hay que tenerlo presente y que puede llegar a tener algún beneficio para aquel productor que todavía tenga mercadería.